Nos vamos hasta Chile y damos la bienvenida al doctor en Ciencias Políticas, Andrés Dockendorf. Siempre es un placer conversar con él. Andrés, buenos días. Diego Montaño lo saluda desde La Paz. Buenos días, Diego. Un gusto como siempre. Gracias por atender nuestro requerimiento. A ver, Andrés, ¿qué impresión le dejó el acto como tal, el discurso? Un discurso que hemos escuchado cuando asumió Javier Milei, por ejemplo, que no hay plata. En el caso de Bolivia se hablaba de 60.000 millones de dólares que se habían gastado y que estamos prácticamente en las ruinas. Algo parecido escuchamos ayer del nuevo presidente chileno. Es parte de un guión, es parte de una realidad, es una sobredimensión de lo que ocurre. ¿Cuál es su impresión, Andrés? Bueno, yo creo, Diego, que una parte del discurso tiene que ver con bajar las expectativas, y que es algo que hizo Milei también. Ahora, Kast es como hemos conversado otras veces, Kast no es Milei, y la situación económica chilena, la distribución ideológica, las preferencias de los ciudadanos chilenos también es muy distinta a Argentina. Mm. Pero los dos enfrentaron un desafío similar en términos de bajar las expectativas. En el caso chileno, la seguridad es el tema predominante; en el caso argentino era la hiperinflación y el problema, la crisis económica. Eh, y desde ese punto de vista hay un intentar bajar las expectativas, tratar de centrar, de poner el foco en la gestión. Por eso habla la gestión del gobierno de Boric, y centrar el discurso en esa línea. Ahora, sin perjuicio, más allá de lo anterior, en el discurso de ayer él adopta un tono relativamente conciliador, similar al discurso de victoria que él da cuando gana la segunda vuelta. Es decir, trata de definir que nuestros adversarios son el crimen organizado. Después dice que los adversarios son el crimen organizado que viene con la inmigración ilegal, el narcotraficante. Bueno, lo centra ahí, y plantea una batalla en esa línea. Eh, Desde ese punto de vista, eso sería relativamente consistente con la importancia que él le asignó durante su campaña y la prominencia que le dio al tema de la seguridad. Esta noción de gobierno de emergencia, que Kast acuña durante la campaña, apunta en esa línea, a enfatizar que el país viviría una emergencia y requeriría medidas y decisiones acordes con esa situación de emergencia, en particular en dos temas. En un tema más grande que otro. Primero, en la seguridad, que es por lo cual muchas personas lo votaron, como hemos conversado en otras oportunidades, Diego. Ujú. Y en segundo lugar, por la economía. Yo creo que ahí se centra la recuperación económica, terminar con los excesos de burocracia y los permisos. Ahí se centra el programa de Cast, y deja de lado temas culturales o agendas valóricas, aborto, etcétera. Bueno, de hecho, José Antonio Cast pertenece a un grupo, diríamos, mucho más conservador dentro de la Iglesia Católica. Él Mm. profesa esa religión y parece que será parte de su tónica también. Ahora, ¿es tan dramática, Andrés, la situación de la seguridad como para declarar casi un estado de emergencia? Ayer se dictan 6 decretos, 3 de ellos vinculados a temas de migración y uno que habla de instalar estas barreras físicas con Bolivia, el primer guiño a nuestro país. Sí, ha habido una evolución del crimen organizado en Chile. En parte tiene que ver con la llegada de algunas bandas criminales de origen extranjero que han importado prácticas que antes no existían, no tenían la prominencia que tienen el día de hoy. Me refiero a prácticas a nivel de intentos de control del sistema carcelario, prácticas de sicariato y niveles de violencia que antes no se observaban. En consecuencia, efectivamente, eso explica la percepción de inseguridad que lleva a muchos electores a volcarse por soluciones más radicales. Al igual que en otros países de América Latina, si tú le preguntas a los chilenos quién es el líder político no chileno afuera, el presidente más popular, la mayoría se inclina por Bukele. ¿Por qué? Porque entienden de alguna forma que ese tipo de políticas es lo que está resultando y dando respuestas a lo que las democracias no han logrado resolver durante mucho tiempo. Ahora, desde el punto de vista más técnico, sabemos que ese tipo de medidas efectistas pueden resultar en el corto plazo, pero no sabemos qué viabilidad tienen en el largo plazo, y lo que sí ya sabemos es que muchas veces son incompatibles con el Estado de Derecho
y con la protección de los derechos individuales, el debido proceso, etcétera. Uno de los puntos, y escuchábamos en la nota, que recomendaba, aparte de su gabinete, el presidente Kast, era este trabajo conjunto con otras fuerzas militares de la región para luchar contra el crimen organizado, el narcotráfico, casi siguiendo, diríamos, la línea discursiva y lo que se definió el pasado fin de semana en el club de golf del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evento al que asistieron varios presidentes de la región, incluyendo el presidente electo de Chile. Esta tónica de la presencia norteamericana en Estados Unidos, con instalación de una oficina del FBI en Ecuador, presencia de efectivos militares en Paraguay, algo que ha desatado un conflicto al interior del Parlamento paraguayo, la Argentina y su posición abiertamente alineada a Estados Unidos en un momento muy delicado. ¿Será que Chile también va a ir por ese rumbo y tendremos una especie de protectorado mucho más presente de Estados Unidos? No lo creo. Yo, yo, ustedes mismos mostraban en la nota, Diego, recién las declaraciones, y lo conversamos hace muchos meses atrás, antes de la primera vuelta, sí, la primera vuelta. Veíamos las declaraciones a través de las cuales Kast hablaba de retomar relaciones diplomáticas con Bolivia y de una aproximación, era algo que ni siquiera los candidatos de izquierda habían propuesto. Y después en un foro hace unos meses atrás, después de haber sido electo hace 2 meses atrás, en un foro organizado por la CAF, donde asiste el presidente Paz Pereira también, Kast habló de la cooperación regional necesaria que la cooperación regional era una condición necesaria para poder enfrentar el problema de seguridad o el crimen organizado. Es decir, nadie se salva solo en la región, nadie se puede salvar solo. Eh, en consecuencia, yo creo que tengo la impresión, por esas declaraciones, de que hay una comprensión en una parte del Ejecutivo que ahora llega de que el problema que tenemos en materia de seguridad o el tema del crimen organizado se enfrenta con cooperación regional. Y esa convicción, tengo la impresión de que es previa a todo lo que usted señala respecto a esta reunión que organiza el presidente Trump de Estados Unidos con Marco Rubio en Florida. Eh, es decir, me da la impresión de que hay una cierta voluntad en países de la región de empezar o de fortalecer la cooperación en esta materia, porque ya saben de que actuando de manera aislada es muy difícil que respondan y que tengan respuestas efectivas frente a un fenómeno que es transnacional y que opera por sobre las fronteras estatales, como es el crimen organizado transnacional, que es lo que explica la mayor parte de la violencia en América Latina. Somos una de las regiones más violentas del mundo sin tener conflictos militares o guerras civiles desatadas necesariamente en la actualidad, descontando algunos casos puntuales o la situación híbrida de Colombia. Pero eh, yo tengo la impresión de que, claro, en algunas élites en la región hay un convencimiento de eso. Y en el caso de la relación de Chile con Bolivia, uno podría pensarla como una relación ganar-ganar, ¿no es cierto? Win-win, porque Bolivia y Chile se necesitan mutuamente para su desarrollo económico, y Chile y Bolivia también se necesitan mutuamente en materia de seguridad, y lo mismo ocurre con Perú y con Argentina. Es decir, por ahora lo perfilaría de ese modo, como algo más regional. Pero efectivamente hay un intento, si usted mira la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos desde fines del año pasado y las acciones y los discursos y las propuestas que está haciendo Estados Unidos, hay un intento de parte de Estados Unidos por intervenir o tener una participación más activa en esta materia. Y ahí vienen todos los debates sobre la soberanía. Es un momento particular en cuanto a la región, al mundo, al liderazgo de Estados Unidos, a un Donald Trump que está, diríamos, muy activo y presente en varios puntos del mundo y con conflictos internos propios de la economía, propios de la política, archivos Epstein y todo aquello, elecciones de medio término en noviembre, donde apuntan todos los especialistas y encuestas a que los republicanos van a perder. A partir de allí, entonces, la pregunta es si este alineamiento que muchos de los gobiernos de la región, incluido Bolivia, incluido el nuevo gobierno de Chile y Argentina como embanderado, Bukele en El Salvador,
este alineamiento casi muy cercano a Donald Trump les puede, si eventualmente Donald Trump fracasa en Oriente Medio, fracasa en mantener el control de las cámaras en sus elecciones de medio término y por lo tanto ya empieza a desgastarse al final de su mandato, ¿le podría pasar la factura a sus aliados regionales? Bueno, es una buena pregunta. Las proyecciones indican, y si uno mira los datos de popularidad que tiene el presidente Trump y los compara con los datos de popularidad de otros mandatarios que enfrentaron elecciones de medio término, si uno mira el comportamiento de la curva de inflación y de otros indicadores económicos, aparentemente y las elecciones que hemos tenido, ¿no es cierto?, de reemplazo puntuales en los últimos meses, da la impresión de que los demócratas, a pesar de que no se han puesto de acuerdo en un liderazgo sólido y en qué plataforma política va a impulsar el Partido Demócrata ahora, si va a enfocarse más en lo económico respecto a otros temas que a la agenda de Ocasio-Cortez y otros liderazgos, a pesar de todo eso, los demócratas le estarían ganando las elecciones de medio término, cosa que ocurre mucho en Estados Unidos. Entonces, claro, ese es un escenario. Ahora, yo no tengo claro de que países, estoy de acuerdo con la premisa de que Argentina ha tratado de mostrar un alineamiento fuerte con Estados Unidos en lo retórico, pero sigue vendiéndole sus materias primas y recursos agroalimentarios a China. Y sigue pagando la deuda con el FMI, haciendo el swap con los yuanes chinos. Entonces, es una relación relativamente ambivalente. Y en el caso chileno, nosotros sobre el 40% de nuestras exportaciones van a China. Menos del 15% van a Estados Unidos, pero Estados Unidos es el segundo inversionista directo en Chile después de Canadá. Entonces, y estamos en lo que hoy día Estados Unidos denomina como su zona de influencia. Nosotros probablemente lo vemos de otra forma. Pero hay una historia, digamos, hay una trayectoria de no alineamiento o de balance estratégico, por decirlo de alguna forma, de evitar alianzas específicas que vayan en detrimento de los intereses nacionales. Es decir, probablemente hay temas en los cuales Chile y otros países tienen más afinidad con Estados Unidos en materia política, institucional o cultural, históricamente, no necesariamente hoy, puntualmente, pero los intereses económicos están en otra parte. Si usted revisa, Diego, las discusiones que se dieron en Costa Rica, Perú, Chile, Ecuador, al momento de firmarse los tratados de libre comercio con China, usted va a ver que de lo único que se hablaba por parte de legisladores o grupos de interés que intervenían era de los beneficios económicos que iba a traer el acuerdo, una apertura económica con China, liberalización comercial con China. Nadie mencionaba derechos humanos, ni siquiera los legisladores de derecha que eran opuestos al comunismo mencionaban que China es una dictadura comunista, aunque eso ha variado con el tiempo, tenemos que definirlo de otra forma, no sé, tu capitalismo de Estado, etcétera, pero el Partido Comunista sigue ahí. Todos esos temas se evita mencionar. Probablemente en Costa Rica, por la proximidad con Estados Unidos, es un poco distinto y hay más menciones sobre democracia y derechos humanos, pero en general los países de la región tienen un intercambio comercial con China y evitan involucrarse en temas de democracia, derechos humanos o política en general. ¿Por qué? Porque está la percepción, sobre todo que para algunas industrias hay un potencial desarrollo económico que no debe verse perjudicado por estas otras materias. Y eso es un patrón que es más o menos fácil de detectar y observar. Andrés, siempre es un placer conversar con usted. Seguro lo molestamos más adelante cuando haya más decisiones del gobierno que arrancó ayer. Ya 6 decretos, veremos qué viene después. Muchas gracias, Andrés. Lo digo, un gusto. Chao. Un gusto. Andrés Dockendorf, doctor en Ciencias Políticas desde Santiago de Chile.